Son las 7:47 de la mañana, le damos la bienvenida a la ministra de Justicia Marisol Pérez Tello, con quien, como decíamos, tenemos mucho para hablar. ¿Cómo está, ministra? Gracias por estar con nosotros. Muy bien, ¿cómo estás? Bueno, ¿por dónde empezar? ¿Por dónde empezar? He escuchado ayer declaraciones que usted dio al vuelo sobre el tema chinchero. Ayer pude hablar por vía telefónica con Martín Vizcarra también, que, bueno, me expresó un poco lo que han comenzado a hacer críticas bastante duras con respecto al informe de la Contraloría. ¿El análisis jurídico que usted hace cuál es de este informe? Bueno, nosotros hemos revisado el informe de Contraloría. Obviamente los expertos que son el MEF tienen una posición absolutamente discrepante en términos de cuál ha sido, cómo han determinado los 40 millones de pseudo perjuicio que nosotros no aceptamos, porque lo han hecho a partir de un interés que es un interés de un documento de trabajo, no respecto del contrato ya firmado, ni siquiera de la proyección de la adenda. No se entienden las cifras en muchos casos. Pero además no se entiende la contradicción, porque si hay un primer informe que te dice este contrato está equivocado porque no fija interés, luego tú te inventas un interés de un documento que no tiene valor legal y a partir de eso señalas, afirmas que hay un perjuicio que en realidad no existe y entonces le dices regresa a ese contrato que al no tener un monto de interés va a ser de todas maneras... no tenía un monto de interés. Ayer conversábamos con el procurador Amado Enco, él nos decía que sí había este documento de Ocitran que te marcaba hasta 9%. Yo no he entendido tampoco bien el tema. Vizcarra ha insistido mucho en que no existía este monto de interés y que esto estaba permitiendo que este modelo financiero llegara pues hasta el 22% y que llegaras prácticamente a duplicar. Podías hacer dos chincheros. No existía que llegabas al 22%. Ahora, mira... Nosotros no tenemos ningún temor como gobierno, ni Martín Vizcarra como ministro, de que se hagan las investigaciones que se tienen que hacer. Al contrario, yo creo que es bueno para el país que se sepa dónde están los errores, qué papel tiene que jugar Contraloría. El pedido que nosotros le hemos hecho a Contraloría, que se lo hemos hecho siempre y se lo hacemos aún, es que haga control concurrente. Control concurrente significa acompáñame, pero no pretendas entender al final un proceso de negociación que dura 9 meses, porque eso es imposible. Estas son marchas y contramarchas en las que obviamente una persona o una empresa que ganó una licitación y firmó un contrato dice, bueno, si el Estado firmó en el gobierno anterior y firmó un contrato que no servía para nada, esa no es mi culpa. Tú tienes que asumirlo porque si no yo me voy a CIADI. Así empieza una negociación cuando hay un contrato firmado. Y de ahí vas y a partir de eso tú vas acortando, intermedios. Pero tienes que empezar señalando que tú arrancas una negociación perdiendo. Porque arrancas una negociación con un contrato firmado. Exactamente. El Contralor recomienda la denuncia penal de 10 funcionarios. Se queda corto casi porque como que uno entiende por la lectura del informe que si no fuera porque Martín Vizcarra ha sido elegido por voto popular, también iría en la lista de los denunciados penales. Lo cual es un absurdo, ¿no? Cuando estamos hablando de denuncias penales, estamos hablando de funcionarios que se han coludido de alguna manera para afectar al Estado. ¿Cuál es la conclusión por este? Mira, yo no encuentro dolo en ninguna... Vamos a suponer, premisa negada, que algunos de los supuestos respecto de que no es la salida ideal desde el punto de vista económico son reales. No lo compartimos. Nosotros creemos que será una buena alternativa para el país, una alternativa inmediata que partía de un expediente que ya existe, porque ese es el otro problema. Claro que se puede volver a empezar, asumiendo el costo de ir a CIADI, porque obviamente la empresa que ganó no se va a quedar tranquila, va a decir yo firmé un contrato y acá estoy perdiendo plata. Y hay una garantía, habían ya cifras establecidas. Pero bueno, fuera de eso tienes que volver a empezar, y volver a empezar significa volver a elaborar un expediente. Yo tengo 9 meses, por fin ya está resuelto, resolviendo contratos mal hechos, por ejemplo el de bloqueadores, y tratando de sacar adelante 313 millones de soles en expedientes en los que se gastó, en los que se invirtió, que no se ejecutaron y que tienes que actualizar. Pero claro, no puedes, aunque el punto de partida no sea el ideal, decir, bueno, toda esta plata que se invirtió no la voy a usar, no sirve para nada, empiezo de cero, porque el país no se reinventa cada 5 años. Entonces, ¿qué cosa consideramos nosotros que debe hacerse en el caso de Chinchero? Primero, Cusco, Chinchero, el Perú merece, necesita, tenemos que sacar adelante el aeropuerto. Tenemos un contrato que consideramos fue nefasto para el país, que te da alternativas. Buscará el nuevo ministro o ministra encontrar una alternativa viable, económicamente menos perjudicial para el Estado peruano. Esperamos que en eso se pueda buscar un acuerdo con la empresa.
Y finalmente, en el caso del ministro Vizcarra, volverá a sus funciones como vicepresidente a hacer lo que ha hecho en la época del Niño Costero más dramática a la perfección, que es estar caminando en las regiones, resolviendo los problemas de la gente, escuchando, canalizando, pero sí no estamos dispuestos a permitir más maltrato. Está tranquilo Vizcarra, según lo que he podido hablar con él, pero está también dolido. Dolido en el sentido, sobre todo, él me comentaba, yo prometí que iba a sacar Chinchero máximo por 525 millones de dólares, que creo que era la cifra esta del contrato. Él dice, difícilmente va a poder salir por menos de 1.000 millones ahora. O sea, las consecuencias pueden ser por supuesto, y tendrán que asumirlas todos los que decidieron sumarse a una... Incluidos los actores políticos, por supuesto, que son los que han metido carbón también en buena medida. Tendrán que asumir las consecuencias de este tipo de situaciones, ¿no? Porque hay un tema que uno tiene que saber cuando entra a hacer función pública. Uno no puede hacer lo que quiere. Hay reglas, hay contratos firmados, hay procedimientos que te hacen perder tiempo, que hacen que tú digas, esto sale, por ejemplo, en el caso de los grilletes, el 23 de abril, pero sí, pues, el que quedó segundo tiene derecho a impugnar. Entonces tienes que estar poniéndote en todos los supuestos en los cuales no solo basta tu decisión y tu gestión, sino que hay otros actores y factores que pueden cambiar tus proyecciones de resultados. Pero mira, en el caso de Chinchero, solo darle la tranquilidad a Cusco que hay un compromiso de gobierno de que esto se haga, sea en el menor plazo posible y a menor costo posible. Para nosotros era la adenda, después de la posición de Contraloría que no compartimos y que obviamente ya con técnicos que manejen los temas de APPs y que puedan hacer comparativos y análisis un poco más objetivos, se podrá demostrar que no solo no hay dolo, sino que tampoco había perjuicio para el Estado. Usted se ha referido a los vaivenes de la política con respecto a la Contraloría, que la Contraloría debe cuidarse de no caer en esos vaivenes de la política. Otros personajes del gobierno, de repente con mayor soltura para poder opinar, como Juan Sheput, se han ido con todo y han dicho... Esto está reproduciendo la Contraloría del Fujimorismo de los 90, ¿no? Al servicio de un guión, ha dicho Sheput, fujimorista. ¿Cuál es el papel que usted cree que ha jugado la Contraloría en términos políticos? Yo creo ¿Se ha equivocado? Yo creo que se ha equivocado en la forma, claramente, y en el fondo, ¿no? Porque si tú tenías una interpelación el día jueves y tenías un informe, o sea, has jugado con los tiempos de la política, que son tiempos extraños en los cuales uno no debe sacrificar los grandes objetivos del país. Y los propios políticos lo saben. Tú te das cuenta que en la época del Niño Costero ha habido una sola fuerza que ha sido fundamental para poder enfrentar esa tragedia. Pero los técnicos en los que está soportado las grandes líneas de control, en el caso de la Contraloría, de investigación, procesamiento y sanción, en el caso de la Fiscalía, del Poder Judicial y de las Procuradurías, tiene que haber una lógica de imparcialidad, de aplicar la ley, que yo creo que acá se ha visto teñida, por lo menos, de olas políticas naturales, normales, nadie tiene que espantarse de esto, pero que no le resuelven el problema al ciudadano. Y lo grave de esto es que sienta malos precedentes, ¿no? Yo creo que el Contralor tiene una altísima responsabilidad. Yo recuerdo cuando él fue nombrado que se reconoció su trayectoria y su línea de carrera. Yo creo que en la persona de él, igual que, por ejemplo, en la nueva superintendente de registros públicos, hay la responsabilidad de demostrar que la carrera te da autonomía, la carrera pública te da un peso, te da una autonomía, te da una diferenciación. Tú no eres un actor político, tú eres una persona que eres un funcionario de Estado. Y nos da la serenidad de que puedes, además de los equilibrios de poderes naturales, marcar en el tema en el que tú tienes una expertise y una línea de carrera, un trazo claro. Y yo creo que aquí se ha sentido. Si no ha sido esa su intención, bueno, eso es lo que se ha sentido. Un funcionario de Estado ante particularidades puntuales como esta, ¿no? Que tienes un legislativo con un color político muy distinto al del Ejecutivo y que también el funcionario de Estado debe hacer valer esa condición. Que es, ¿no? yo creo que de las cosas más valiosas que tiene el Contralor actual que hay que señalar es su carrera de Contraloría. Claro. Yo espero que esto se corrija por el bien de las asociaciones públicos privadas, porque tenemos retos pendientes, porque hay que destrabar un montón de cosas, porque hay que corregir contratos que se hicieron mal en condiciones que no son las más adecuadas para el país, tomando en cuenta que hay seguridad jurídica que hay que garantizar para no espantar inversiones. Y este juego de una serie de factores que confluyen al país que queremos,
sin trabajo no hay desarrollo. Lo otro es estar entregando limosnas a un país que no necesita eso. En Ancash la gente no te pide plata, te pide que arregle su canal para poder con su propia agricultura satisfacer sus demandas. Pero el trabajo es la única forma justa de distribución de riqueza. Y si no hay inversión, no hay trabajo. Entonces necesitamos hacer una promoción de este tema juntos. Yo creo que en eso podríamos ponernos de acuerdo. ¿Qué le ha parecido? Y Martín Vizcarra, a ver, sobre él, honorable, profesional, consecuente, hace lo que dice y está ahora como vicepresidente, fue elegido para eso y estará presente en todas las regiones, así que tenemos Martín Vizcarra en los próximos años más cerca. ¿Hay quienes que han criticado a Vizcarra por cierta ambivalencia frente a Chinchero? ¿Qué diría usted? Yo no creo o sea, que no lo defendió como debía, que dijo en un momento le paso a la Contraloría la decisión, le paso al Congreso la decisión. Yo creo que Martín lo que hizo en un contrato que él no firmó, que él no gestó, con el que se encontró de cara con una demanda de Cusco legítima por un aeropuerto necesario para poder atender todas las maravillas que nosotros tenemos que exhibir y además en condiciones para turistas y también para el turismo interno, trató de encontrar una solución que quería que fuera consensuada y a mí eso me parece sano, me parece saludable, que es increíble que en un país democrático la voluntad de consenso se entienda como debilidad. O sea, me parece que hay acá una confusión que no vamos a aceptar, ¿no? Ayer hemos tenido que ver a Alejandro Toledo pronunciando una conferencia, una participación en un foro relacionado con Naciones Unidas. No es exactamente de Naciones Unidas, es una fundación que tiene relación con Naciones Unidas. Él estaba invitado por Surinam. A mí me sorprendió sobremanera que sea sobre APPs, cuando él tiene 2 órdenes de captura, una directamente relacionada con un acto de corrupción gigantesco, con una APP. Exactamente. Digamos, hay que tener la cara dura para salir en esas circunstancias. Pero finalmente, la percepción del público va a ser qué está haciendo el Estado para traer a este señor. Yo te agradezco la pregunta. Yo tengo que compartir como ciudadana, lo digo con claridad, mi indignación, ¿no? Para mí me parece una falta de respeto al país que el señor estuviese haciendo como que no pasaba nada, tratando de dar la apariencia de normalidad cuando tiene, no 1, 2 pedidos de detención. No solamente por un tema de corrupción, también por un tema de lavado de activos. El primero efectivamente son 4 años, es que no admite su condición de funcionario en esa época, y el segundo es hasta 15 años. Entonces lo menos que debería estar haciendo el señor es pretender dándonos lecciones de nada que no fuera asumir su responsabilidad frente a la justicia. Pero me toca hablar ahora como ministra y explicar cuál es la situación. Hay 2 procesos pendientes. Uno que es el tema de corrupción, el tema de Odebrecht, donde se ha señalado que se le pagó 20 millones para facilitar la interoceánica, pidió 35, le dieron 20. Así es. Y un segundo, que ese caso ya tiene un pedido de detención, es con el Código Procesal, y es el juez Carguancho el que en febrero de este año dio una sentencia que todos escuchamos, en el que se mandó este primer pedido. Este procedimiento respecto de este pedido va a la autoridad central. La autoridad central hoy la lidera el doctor Peña Cabrera con mucho profesionalismo y responsabilidad, se hace la traducción, se manda a Cancillería y esto se remite al Consejo de Estado. Hemos visto a Peña participando del interrogatorio con Marcelo Odebrecht. Él está en todas partes. Digamos, Peña se ha caracterizado en estos últimos años por estar a donde corresponde, con responsabilidad y sin... Sí, se le ve, es un hombre serio. Se manda al Departamento de Estado traducido y el Departamento de Estado lo remite al Departamento de Justicia. El Departamento de Justicia hace una primera valoración sobre los estándares, que son distintos en Estados Unidos que en el Perú. Hay procesos diferentes, simplemente el sistema sajón y el sistema romano, y luego esto pasa a la Corte. Todavía no ha pasado a la Corte. Cuando pase a la Corte, ya el Ministerio de Justicia entra a través de los procuradores, nombraremos una ad hoc y vamos a contratar, por supuesto, soporte. Estamos ya haciendo evaluaciones para mandar una terna a la Procuraduría y que finalmente se decida por una asesoría que en realidad es acompañar el proceso de extradición que se inicia formalmente cuando esto pasa a Corte. Ahora todavía está a nivel del Departamento de Estado. ¿Pero hay algún tipo de comunicación con el Departamento de Estado en el sentido de dónde está el proceso? ¿Sabe por qué le pregunto? Porque parece que Toledo estuviera jugando al tema de ya van a ver en 2 o 3 días cómo la justicia estadounidense va a rechazar el pedido del Perú. Pareciera, ¿no? O sea, lo que se va a ver hoy es una acumulación. Yo no sé...
si todos tenemos claro que hay... Aquí en la justicia peruana. Exactamente. Hoy se define el proceso de acumulación de los dos temas. Hablábamos del primero, que es el de los 20 millones para la interoceánica, y el segundo es el tema del lavado de activos a través de las cuentas de Maiman, que es el famoso caso de Ecoteva, que es un caso de lavado de activos. Aparecen las casitas, aparecen las oficinas, aparecen las hipotecas. Y que lo que se tiene... Y uno dice, esa plata es terminó que estas dos son hermanas, ¿no? Entonces hay un primer proceso que es con el Código de Procedimientos, con el Código anterior, y hoy se está haciendo una audiencia de acumulación. Ha pedido Joseph Maiman. Hay un detalle ahí, que yo creo que él se supone que quería acogerse a la colaboración eficaz, ¿no? O sea, porque tú no pides que te acumulen los procesos si no vas a colaborar. Pero además la acumulación es sana y es necesaria, porque si ya es difícil explicar que en el país hay dos pedidos de detención al Departamento de Estado, es mucho más difícil decir uno con el Código Procesal, otro con el Código de Procedimientos. O sea, se le va a poder, digamos, plantear la narrativa jurídica al Departamento de Estado de una forma mucho más directa, coherente, completa. Sin necesidad de que la distorsión de dos sistemas jurídicos distintos, sumado a dos pedidos de detención distintos, con dos tipos penales distintos, parezca que no es una cosa integrada, pero es una cosa integrada, por lo menos esa es la teoría del caso. ¿Eso se va a trasladar a la justicia estadounidense antes que haya algún tipo de pronunciamiento de la Corte, cuando usted dice, o no, Todavía o hay no que ha salido, esperarse? No. Hoy día se define si hay acumulación o no hay acumulación. De dársela. De darse la acumulación, que nosotros esperamos que sea así, pero obviamente el Poder Judicial es autónomo, nosotros respetamos lo que se decida, se sumaría el segundo pedido de detención, porque hay dos. Uno que ya está en trámite desde el 11 y 15 de febrero, en que se mandó una ampliación, y que se remitiría inmediatamente, se define si se acumula o no se acumula. A partir de eso, continúan los plazos que no dependen de nosotros, sino del Departamento de Estado y del Departamento de Justicia en particular, con quien coordina directamente la autoridad central. El Ejecutivo lo que hace es dar facilidades, las notas diplomáticas de remisión de información, pero esa es una coordinación personal. No es que yo pueda ir como ministra de Justicia y decir quiero hacer una coordinación sobre ese tema. Pero se está dando la coordinación entre ambos países. Con fluidez, se está dando con absoluto respaldo de parte del Ejecutivo en lo que toca, sin interferir en el trabajo de la autoridad central. Yo entiendo que hay congresistas que quieren ir, bueno, podrían ir a averiguar, pero en realidad en esto la autonomía... Dejen quietito nomás, mejor. Pueden ir, la autoridad... por ejemplo, estuvo la procuradora Briones recientemente en Brasil, pero estuvo porque la autoridad central ya había hecho una gestión para que se pudiera tomar una declaración de Marcelo Odebrecht, que no es normal. Él podría, por haberse acogido la delación allá, decir yo no quiero declarar. Se hizo una gestión importante, se logró que declare. La procuradora Briones fue, obviamente como representante del Estado, igual que los abogados defensores, pero luego otra procuradora quiso ir a Brasil a hacer averiguaciones con el Ministerio de Justicia y con la policía. Eso no se puede, porque eso solo se puede hacer a través de la autoridad central. De todas maneras, si bien los congresistas, dice usted bien, tienen derecho a poder, está bien. También como Estado hay que presentar una estrategia que de ningún modo pueda ser manipulada por el extraditable, ¿no? Para decir me están persiguiendo políticamente. Porque evidentemente Toledo va a decir la influencia fujimorista. Pero, Enrique, ahí hay que ser muy claros y muy claros como gobierno. Nosotros acá estamos apoyando todo el procedimiento, es un procedimiento engorroso, yo se lo explico al país porque se le debe una explicación, el país tiene que saber qué estamos haciendo y que estamos monitoreando esto día a día. ¿Dónde termina el trabajo del Ejecutivo? Digamos, nuestro trabajo termina, lamentablemente por el diseño del proceso, en darle todo el apoyo a Peña Cabrera del Ministerio Público, se lo estamos dando, él está haciendo un trabajo muy profesional y empieza nuevamente cuando pase al juez federal en el que podemos tener una acción como defensa jurídica del Estado. Me informan que el país de España amanece hoy con la noticia de que Marcelo Odebrecht ha declarado que ha financiado la campaña de Keiko Fujimori. Eso... ¿en qué está? ¿Eso tiene alguna investigación en marcha? ¿Eso ya va a tener que seguir su proceso? No hay nada en marcha, yo ¿verdad? Sobre ese tema, hasta que no exista información oficial, prefiero no pronunciarme, obviamente me parece que es lo que corresponde. Pero en este caso, decirle al país que compartimos como Ejecutivo esta indignación ciudadana, que nos parece una burla, que no es lo que se espera de un presidente del país. Yo estuve en Payasca, que es la provincia de Cabana, a propósito de la tragedia. Ahí tenemos el titular. Y la verdad, era penoso ver que un expresidente de esa zona ni siquiera se había preocupado en saber cómo estaba su pueblo. Entonces, a mí eso de mis huesos van al Perú, nosotros necesitamos que él esté ahora en el Perú respondiendo esas preguntas y lo demás... lo demás es lírica. Y inaceptable, además. Inaceptable. Y sobre este tema y sobre los que vengan...
nosotros lo que garantizamos es un Poder Judicial absolutamente autónomo, en el que nosotros le damos los 10 millones iniciales para las investigaciones, igual que al Ministerio Público, igual que los 5 millones a las procuradoras que se acaban de trasladar al Consejo de Defensa Jurídica del Estado para que cada quien cumpla su rol y haga su trabajo. Se nos ha terminado el tiempo, pero hay una serie de noticias penitenciarias que no quiero que usted se retire sin comentarla. Bueno, muy buenas noticias además. Después de 9 meses tenemos ya a puertas de firmar, de firmar la adenda en el caso de los bloqueadores. Hemos tomado la decisión de continuar con eso porque ya habían penales con teléfonos y con bloqueadores instalados. Hubiera sido no solo oneroso, sino también una pérdida de tiempo no haberlo hecho. Sin embargo, en esta nueva adenda se fija una cláusula resolutoria automática, es decir, si se señala que se va a instalar un bloqueador el día 28 de julio, porque hay 3 penales que estarían bloqueados en julio, y no se cumple a las 24 horas, tú puedes resolver. ¿Cuáles son los penales? El penal de... sí, son penales grandes. El del Lurigancho está en octubre todavía. El de Castro Castro es uno de los que estaría en julio. El del Callao es el primero que estaría en julio, ya solo falta el tercer piso. Y el otro, es otro de Lima, no, en este momento no te puedo dar el nombre, pero son 3 penales grandes que atienden a una población penitenciaria grande. Estaría también el de Trujillo, el de Lurigancho, que están pendientes en el resto del año. Nosotros vamos a publicar el cronograma el día que se firme la adenda, que tiene que ser mañana, pasado mañana, estamos en los temas finales. Y también el día de ayer se pronunció OCE sobre el tema de los grilletes electrónicos. Se otorgó la buena pro, pero hubo una impugnación de parte del que quedó segundo, que es el consorcio mexicano es el que ha ganado. Ayer hubo un pronunciamiento dándonos la razón, así que esperamos poder firmar los próximos días el contrato. Con eso y con los 313 millones que se ha asignado para construir pabellones y literas, los 2 megapenales que se van a iniciar en Ique este año y en Arequipa el próximo, y los 3 que se han mandado a PP, se va a reducir la brecha de hacinamiento y vamos a poder hacer un trabajo con los privados de libertad que quieren cambiar, que van a salir en libertad, porque más del 70% tiene penas menores a 10 años, van a salir en libertad en 4, 5, 6 años, y nuestro deber como Ministerio de Justicia es devolverlos a la sociedad resocializados para que no continúen siendo un peligro, ¿no? En los últimos días ha preocupado ciertas sentencias del Poder Judicial, decisiones, no sentencias, decisiones del Poder Judicial que tienen que ver con autoridades y exautoridades acusadas de graves delitos de corrupción. En el caso de Vázquez, de Iván Vázquez, un nuevo juicio. Oscorima lo hemos visto en Disney World, ahora no, en Miami, él salió también en libertad. Y preliminarmente el caso de Acurio en Cusco, si bien no es exactamente el caso de esta coima tan sonada que tiene que ver pues con los directivos de regatas y qué sé yo, el caso del CAFAE, donde se subieron 20 millones, que uno dice, bueno, ¿de dónde? ¿No? O sea, ¿de dónde y dónde habrán terminado esos 20 millones, ¿no? En sueldos para los trabajadores? El juez consideró que en ese caso no daba lugar a una detención preliminar. Su gestión, ¿hacia dónde camina? El Poder Judicial es autónomo. Sí. Pero, otra vez, así como le preguntaba de Toledo, ¿se va a esperar de su gestión? ¿No? ¿Qué pasó con el Poder Judicial? ¿Hacia dónde avanzamos? Bueno, nosotros tenemos un trabajo súper interesante con el Poder Judicial en el marco del Acuerdo Nacional por la Justicia. Ese Acuerdo Nacional por la Justicia, todo el mundo dice, bueno, ¿cuál es el chiste? Que se sienten todos en una mesa a conversar. Bueno, que no se han podido sentar desde el 2004. Eso es que hemos logrado. Desde Seriajus hasta ahora no hubo un esfuerzo de Estado de trabajar y de soñar en la justicia que queremos. Yo no me puedo meter, aunque no esté de acuerdo con algunas de ellas, en algunas de las sentencias que has mencionado y en otras. Las conversaciones en ese tema las tengo directamente con el presidente del Poder Judicial, pero sí te puedo decir que en el marco de este acuerdo vamos a hacer algunas cosas en el cortísimo plazo. La primera decisión que se tomó después de 2 días de trabajo del presidente del Poder Judicial, el fiscal de la Nación, quien habla, el presidente del Consejo Nacional de la Magistratura y de la Academia de la Magistratura, se ha decidido hacer un mapa de la justicia en el país, que no existe. Es decir, saber dónde hay una fiscalía, dónde una defensa pública, dónde una corte superior o un juzgado de paz, cuántos trabajan, qué delitos existen, porque claro, si tienes un 80% de delitos sobre violencia familiar y tienes un 80% de jueces civiles, algo no está bien, pues no. O sea, sin duda. Lo que necesitas es entender dónde está la demanda de justicia y qué capacidad tenemos de dar una oferta para que eso pueda satisfacerse. Entonces, ese mapa se está trabajando en conjunto. Todos vamos a dar la información de nuestros sectores para poder cruzarla. Entonces, donde hay una fiscalía de, por ejemplo, de
flagrancia, debería de haber un juzgado de flagrancia, deberían de haber... Muchas veces no calza. No calza. Y entonces tú tienes la campaña que hace la fiscalía de una fiscalía en tu barrio, la campaña que hace el Poder Judicial de acercando a la justicia a tu comunidad, las mega campañas que hace la defensa pública de difusión de derechos. Vamos a hacer una todos juntos. De manera que una persona pueda ir donde el defensor y donde el fiscal y donde el juez y por lo menos absolver sus primeras dudas. Entonces este esfuerzo es un esfuerzo que no se va a ver en el corto plazo, pero sí se está haciendo con mucha seriedad, todos juntos, en un trabajo de los últimos viernes de cada mes. Hasta ahora no han podido ser los últimos viernes, pero al fin, ahí está. Pero ahí está. Se reúnen una vez al mes. En una reunión muy seria en la que el primer acuerdo que se ha tomado es este mapa y el segundo, a partir de este mapa, es interoperabilidad para poder mejorar la rapidez y la velocidad en la que se procesan los expedientes, darle seguridad jurídica a los ciudadanos. No se va a perder un expediente, no se va a perder la hoja ni la prueba que estaba en el expediente porque va a estar todo ya digitalizado. Así que esas son dos buenas noticias que queremos dar, además de un conjunto de acciones que vamos a hacer en conjunto, como estas atenciones a ciudadanos todos juntos, que lo que buscan es hacer que los derechos no solamente se conozcan y se difundan, sino también se defiendan, y que los defiendan las autoridades del sistema de administración de justicia. Un enfoque de derechos es finalmente lo que tenemos que encontrar. Nos quedan todavía más temas al tintero, pero quedará entonces para la próxima conversación, semana, a la cual ya la comprometo. Gracias, Marisol, gracias a ti por estar con nosotros. 8:13, vamos a una pausa. Regresamos con mucho más en TV Perú Noticias.